Hermanos, muy buenos días. Entonces, estamos acá para poder llevar a cabo esta lección que habla del compromiso que debemos tener con nuestra iglesia. Vamos a ir de inmediato a Efesios capítulo 3, versículos 14 hasta el 19. Vamos a ver cómo Pablo, que está en la cárcel, esta carta la escribe en la cárcel. Entonces, cómo nos puede enseñar a tener un compromiso, a poder estar ahí siempre atentos en las cosas de la iglesia, involucrándonos en la iglesia, siendo parte de lo que Dios está haciendo con la iglesia local. Entonces este pasaje puede reflejar claramente desde el punto de vista del pastor que está confinado en una cárcel, que no puede tener entonces esa cercanía por la circunstancia que vive Pablo, pero él expresa en estos versículos el deseo de todo pastor, el deseo en sí de Dios para cada creyente, para cada miembro de una iglesia, para que sigamos comprometidos avanzando en la obra, que nada nos limite, ni siquiera esta pandemia que nos lleva a estar en una cuarentena, sino podamos estar quizás no juntos, pero sí comprometidos, atentos, preocupados en nuestra iglesia y sobre todo en que avance la obra de Dios. Entonces acá en Efesios 3, versículo 14 dice la Biblia: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre en toda la familia, en los cielos y en la tierra. Y luego el verso 16 dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces, en el primer versículo 14, dice: por esta causa doblo rodillas. Pablo está entonces en la cárcel y él dice: por esta causa, por la causa de lo que explica versículos anteriores, Pablo ha sido comisionado, ha sido entregado el evangelio para que lo pueda presentar a los gentiles. Entonces él dice: Dios me ha dado un privilegio, entonces Dios me ha dado una gran labor, una gran tarea, tengo que llevarla a cabo, tengo que cumplir el llamado de Dios. Entonces él dobla rodillas por esta causa. Y lo que él va a pedir es que los hermanos puedan entender, ya que tenemos un gran privilegio, la gran comisión, el ser parte de la obra más grande que ha existido en toda la historia, entonces tenemos que pedir algunas cosas a Dios. En el libro de Efesios, como en las epístolas, siempre se trata primero la doctrina, primero es el ser, primero es qué somos, para luego el hacer. Por eso en el capítulo 4 va a empezar Pablo a decir: de esta manera debemos de andar, ya no como los gentiles, sino como nuevas criaturas, transformados y renovados, con un nuevo propósito. Entonces debemos entender, hermanos, si vamos a hablar de comprometidos, enfocados en lo que Dios nos ha mandado a hacer como miembros de la iglesia, tenemos que entender que somos parte de un trabajo, una obra grande, que es la obra de Dios. Ahora, debemos entender que el plan de Dios para nuestra vida está relacionado con nuestra iglesia. Somos el cuerpo de Cristo, somos parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios. Entonces, por más que estén pasando estos problemas, la iglesia de Dios sale adelante. Dios ha prometido que las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia. Es decir, la iglesia no va a parar, no se va a destruir hasta que venga Cristo y nos vayamos en el rapto. Hasta ese tiempo la iglesia avanza, aunque según nuestra perspectiva, por lo que estamos viviendo, al parecer no avanza, pero sí el creyente, el cuerpo de Cristo, debe estar enfocado en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Por eso necesitamos primero entender algunas cosas que nos van a ayudar a que nosotros podamos seguir con ese compromiso. A veces perdemos por compromiso porque, número 1, egoísmo, solo estamos pensando en nosotros. Número 2, por las situaciones, los problemas, ahora esta pandemia donde no nos permite estar juntos, planificar, servir juntos, estar en la congregación, llevar el evangelio libremente sin ningún obstáculo. Y entonces nosotros podemos pensar que por estas cosas, entonces ya como que después lo haré, bueno, queda una pausa y no se puede hacer nada. Entonces no, hermano, quiero animarte a que tú te sigas involucrando en tu iglesia. Puedes hacer muchas cosas. Hay cosas que no podemos hacer, pero sí hay cosas que podemos hacer. Porque el fin es llevar el evangelio.
es que gente conozca de Cristo. Y no solamente lo puede hacer el pastor. Si tu pastor antes no lo podía hacer solo, ahora mucho menos. Necesitamos la colaboración de todos y tú eres clave, hermano. Entonces Pablo, primero, antes de decir ve, anda, sirve, cambia, haz, primero dice ser. Primero dice recibe. Quiero que entiendas estas cosas. Por eso el versículo 14 dice, por esta causa doblo rodillas ante el Padre de nuestro Señor. Entonces, la postura de rodillas es una postura profunda de devoción. Él pide en el nombre del Señor. Quiere decir que está pidiendo algo que no solamente un mero consejo o opinión de Pablo a la iglesia. Él dice, yo lo que voy a pedir, lo pido en el nombre del Señor porque es algo importante. Y en el verso 16 dice, conforme a las riquezas de su gloria. Entonces Pablo dice, voy a pedir algo por la iglesia. Y le voy a pedir a Dios, ya que Él es rico en gloria. Él tiene tantas cosas para dar a su iglesia. Entonces, hermanos, a veces la falta de compromiso se debe a que no estamos vacíos, no nos estamos llenando de las cosas que debemos llenarnos. Nos estamos enfocando quizás mucho en los problemas, quizás en nuestra propia necesidad. Pero como hermanos maduros, como jóvenes que queremos hacer la obra de Dios, necesitamos enfocarnos en lo que Dios quiere que nos enfoquemos. Entonces vamos a ver 3 cosas que te van a ayudar a que ese compromiso no se pierda. Y también te van a ayudar a que puedas crecer incluso y estar más cerca de la obra de Dios al lado de tu pastor y sirviendo en tu iglesia. Primera cosa que va a pedir Pablo, en el versículo 16 dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite, versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la altura, la longitud y la profundidad y la altura. Y luego, ahí viene la siguiente petición. Pero primero, Pablo pide que seamos fuertes en el poder del Espíritu. Fortaleza espiritual, ser fuertes espiritualmente. Dios, entonces, suministra poder. En el libro de Efesios capítulo 6, del 10 en adelante, Pablo va a ampliar esto a manera de la armadura de Dios. Les va a explicar que la fortaleza que recibimos es como una armadura en la cual Dios nos capacita para pelear en el día malo, contra las acechanzas del diablo, no rendirnos y seguir avanzando. Entonces, ser fuertes espiritualmente. Pablo pide que su iglesia sea fuerte, no débil, no débil. Entonces, ¿de dónde viene ese compromiso? Porque hermanos, a pesar de la cuarentena, siguen fuertes, siguen involucrados, siguen animados. Incluso esto los ha retado, les ha ayudado a revisar cómo están haciendo las cosas, cómo está su vida espiritual. Entonces, y surge un entusiasmo, un ánimo de seguir remando, de seguir avanzando en la obra. Entonces, debemos pedir fortaleza espiritual. Necesita usted, hermano, pedir a Dios, dame de tu fuerza, porque somos débiles. Según la palabra de Dios, somos débiles. Mateo 26, 41, Jesucristo les dijo a los discípulos que debían velar, debían de orar en la hora de la prueba, porque dice que la carne es débil. El espíritu, sin lugar a duda, está dispuesto. Queremos hacer la obra de Dios, estamos dispuestos, pero carne es débil. Y nosotros necesitamos ese poder de Dios para hacer. No puedes hacer en tus propias fuerzas. Si lo haces en tus fuerzas, no dura. Dios no bendice, los frutos no son permanentes. Pero si tú haces la obra de Dios con el poder de Dios, esa obra es bendecida. El ánimo se mantiene y crece. Las fuerzas se renuevan. Cuando hay debilidad, Dios nos fortalece. Necesitamos ser fuertes espiritualmente. Cada pastor ora por su iglesia por fortaleza espiritual. En este momento, claro que hay que orar por la salud, hay que orar por la provisión. La situación está muy difícil. Hay hogares de hermanos que quizás están separados porque la cuarentena te agarró un momento donde ha afectado la vida familiar, la vida económica y hasta la ministerial. Entonces, claro que pedimos para que las cosas se arreglen, salud, protección, provisión. Pero el fondo de todo esto, porque está hablando Pablo en la cárcel. Recordemos que esta epístola está Pablo en la cárcel. Y Pablo entonces dice, yo pido algo. Él no dice, primerito, que me saquen de la cárcel, ya no aguanto. Segundo, que todos estén bien sanitos. Seguro que Pablo pedía esto, está sobreentendido. Pero hay algo más de fondo, hermanos. Vayamos a
al fondo de las cosas, al propósito por el cual podemos entender todas las cosas que están pasando. Y es que necesitamos ser fuertes, porque vamos a ser contagiados, van a venir problemas por la pandemia y después habrá otra cosa. ¿Y qué es lo que nosotros debemos de pedir en el fondo? Entonces, ser fuertes para sobreponernos, para enfrentar las cosas que vienen, para no caernos, para no huir. Entonces, Cristo habita por fe en nuestros corazones, dice el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. ¿Para qué ser fuertes espiritualmente? Para hacer lo que Cristo hizo, para actuar como Cristo actuó. Cristo no huía, no se escapaba, no eludía, evitaba la cruz, el sufrimiento, las cosas que le vinieron por a cumplir la misión del Padre, sino Él las enfrentó. Dice que antes de la última semana de Cristo, Él miró, y el escritor registra en el Evangelio de Marcos que con mucha firmeza miró a Jerusalén como muy decidido a cumplir el plan de Dios. ¿De dónde viene esa fortaleza? De una fortaleza espiritual. Entonces, cuando somos fortalecidos por el Espíritu, lo que sucede es que Cristo entonces se coloca en el trono de nuestras vidas y Él maneja nuestras vidas, Él conduce nuestras vidas. Vamos cambiando actitudes, carácter, comportamiento a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Debemos estar arraigados en el amor de Cristo. Mis raíces como cristiano es conocer el amor de Cristo. Debemos estar cimentados en el amor de Cristo. Mi raíz, mi fundamento es Cristo, es su carácter, es su poder. De ahí nos fortalecemos. La raíz y el cimiento son las fortalezas en la raíz del árbol y en el cimiento de un edificio. Un cristiano firme y fuerte, hermano, comprometido, es un cristiano que entiende el amor de Dios. Entonces, antes de servir, antes de involucrarnos, y si ya estás involucrado, para no perder ese ánimo, esa entrega, esa dedicación y fidelidad en tu devocional y en las cosas en la iglesia, entonces debes estar fortalecido por Dios en tu hombre interior. Fortalece tu hombre interior. Hoy en día se está hablando mucho por el coronavirus de fortalecer el sistema inmunológico, el arreglar y el nutrir las defensas, el que tú puedas protegerte y estés físicamente bien para que cuando venga el virus te agarre fuerte. Entonces, pero si haríamos esto en nuestra vida espiritual, el efecto sería igual y más beneficioso. Necesitamos fortalecer el sistema espiritual de nuestra vida, nuestro hombre interior, porque van a venir tentaciones, van a venir desánimos, pensamientos fuertes en este tiempo de mucha preocupación. ¿Cómo lo combatimos? Fortaleciendo el hombre interior, tu corazón, tu vida espiritual, para que te agarre fuerte las cosas, entonces tú puedas vencer y seguir adelante sin dejar de hacer la obra de Dios, hermano. Entonces, antes de cualquier acción debemos confiar en el poder de Dios por medio del Espíritu. Creo que ya sabes, nunca confiamos en nuestro poder, porque nuestro poder es limitado, o quizás no tenemos ninguno. Entonces, en Cristo hay poder. Isaías 40, los últimos versículos del capítulo, nos dice que Dios multiplica fuerzas del que no tiene ningunas. Correrán los que esperan en Jehová como águilas. Volarán, correrán, caminarán y no se cansarán. Entonces, eso es lo primero que pide Pablo. Luego, en el versículo 19 dice, Efesios 3:19, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, luego Pablo dice, pido a Dios por mi iglesia, por mis hermanos, que sean llenos del conocimiento del amor de Dios, entendidos del amor de Cristo. Primero, fuertes espiritualmente. Segundo, entender el amor de Cristo. ¿Por qué Pablo les hace recordar del amor de Cristo? Es como cuando tu pastor está predicando, enseñando acerca de no te olvides que Dios te ama, no te olvides de aquel que dio su vida por ti, no te olvides de su perdón y todo lo que ha hecho por ti. Entonces, cuando un creyente recuerda y más entiende el amor de Cristo, entonces eso es lo que le ayuda, les da motivos, le da razones para seguir adelante,
seguir haciendo la obra, seguir cuidando nuestra vida espiritual, nuestra familia, comprometidos con nuestra vida devocional, comprometidos con nuestra santidad, testimonio, con cuidar nuestro hogar, con cuidar ese ministerio que se te ha encomendado. ¿De dónde? ¿Cuál es lo que me mueve? ¿Cuál es el motivo? El amor. El amor. Por eso dice, entiende. Los maduros en Cristo sabemos que hemos recibido el amor de Dios, pero ahora lo que hacemos es profundizar en ese amor, cultivarlo y encendernos en entender y experimentar el amor de Cristo. Dice el versículo 8, que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Entonces Dios quiere, el deseo de Pablo, lo que tienes que hacer para seguir adelante, comprometido, fiel, hermano, es comprender el amor de Cristo. Capaces de comprender. A veces no lo comprendemos plenamente, estamos creciendo, pero es ahora que debemos de conocer el amor de Dios. El amor de Dios no solamente te alcanza cuando estás bien y cuando estás mal, entonces te abandona. No, debemos entender sus dimensiones. Y Pablo comienza a hablar entonces de algunas dimensiones. En el versículo número 18 dice, la segunda parte, comprender con todos los santos cuál sea la anchura. La anchura. Entonces podemos ver acá la medida de extensión del amor de Dios. ¿Para cuántas personas abarca el abrazo de Dios? El abrazo de Dios es tan grande que pueden entrar todos los hombres. Hermanos, es necesario siempre recordar que Dios te ama. Quiero hacerte recordar y animarte de que Dios te ama. ¿Estás preocupado? ¿Eso te ha desenfocado? ¿Te ha distraído? Como que estás pensando más en otras cosas. Recuerda, Dios te ama. Nunca lo olvides. Siervo de Dios, pastor, joven, que has empezado la batalla o recién vas a empezar a servir a Dios. Dios te ama. Dios te ama. Ese es el motor. Nunca lo debemos olvidar. Todo lo que hago, todo lo que sacrificamos es por amor, porque es ancho su amor. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Dios nos ama con amor eterno. La anchura. Luego dice el verso 18, la longitud, la medida lineal de su amor. El amor de Dios es inagotable, inmensurable, nos ama desde la eternidad hasta la eternidad. Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Habla de una dimensión lineal. Dios nos ama del fin al fin, en la extensión de todo lo que sería el tiempo. Entonces Dios nos ama siempre, siempre, siempre. Nos va bien, nos ama. Nos va mal, nos ama, no cambia su amor. También dice la profundidad, la medida vertical. Jesús, por amor, nos sacó de lo más profundo de nuestra maldad. En Salmos 40 dice que nos sacó del lodo cenagoso. Habla de cuán profundo podemos llegar a estar, ya sea por el pecado o ya sea por una situación como la de Job. Una situación muy profunda de depresión, de angustia profunda. El amor de Dios nos saca de esa situación. Tú sabes, hermano, de cuántas cosas, de cuántos problemas profundos o pecados o situaciones difíciles nos ha sacado Dios. Su amor nos saca de lo más bajo. Y la altura, la medida vertical de un objeto hacia arriba. Por su amor nos da una herencia hasta los cielos. Su amor nos eleva hasta lo más alto. Hermanos, podemos hablar un montón de versículos en cuanto a su amor, y lo que nosotros entendemos es que Él nos ama por toda medida, por toda extensión, en todo momento, en cualquier situación. Por más bajo que yo esté, Él me levanta y me eleva hasta lo más alto y ser llamado hijo de Dios. Hablar de estas cosas, cuando lees tu Biblia, estás comprometido con tu Biblia, tu vida espiritual, en tu crecimiento, entonces tú tienes razones para seguir adelante. Y la principal, por amor. Sigue comprometido, hermano. Sigue amando a Dios, amando tu iglesia, porque Dios te ama. Y Dios te ha dado un amor que sobrepasas, desborda tu corazón. Así es que podemos sobrellevar cualquier situación que estemos viviendo.
¿ok? Entonces la Biblia dice: seáis capaces de conocer el amor de Cristo. Mayor que todo conocimiento es conocer el amor de Cristo, experimentar su amor que excede todo conocimiento. ¿Cuánto tengo de su amor? Si nos hacemos esa pregunta, entonces dice en el versículo 19: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, está hablando no de que tú recibes el amor de Dios de pedazos, tú lo recibes totalmente, pero lo que está enfatizando acá es de que lo conozcas en toda experiencia personal o familiar. El amor de Dios excede todo conocimiento, información, entendimiento, sentimiento, contenido cognitivo. Cuando experimentas el amor de Dios por medio de su perdón, salvación, bendición, entonces nos damos cuenta que cualquier otro conocimiento no se compara al amor de Cristo. En Filipenses 3:7, la palabra de Dios dice, Filipenses capítulo 3, versículo 7, vamos a leer este versículo, dice la Biblia: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Otra vez dice Pablo: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo dice que antes yo consideraba muchas cosas para mí como ganancia. Buena educación, prestigio, posición, trabajo, era ganancia, era cosas buenas que poseía. Pero ahora que tiene el amor de Cristo, dice, no, todo ha dado un giro. Esas cosas, entonces, para mí antes eran ganancia, ahora las he dejado, las tengo como pérdida, porque he encontrado un tesoro aún más grande y mayor, el amor de Cristo. Por eso Pablo enfatiza el amor de Cristo, porque es la mayor experiencia. Hoy en día podríamos perder la salud, hasta la vida. Quizás gente ha perdido, hermano, estás sirviendo a Dios, pero has perdido trabajo, has perdido muchas cosas, oportunidades. Sin embargo, para otro quizás las cosas se mantienen o aún están bien, aún con todo lo que pasa. Sea lo que sea lo que tengamos, sea lo que nos pase, el amor de Dios y conocer su amor es insuperable. Es un tesoro que no perdemos, es un tesoro que lo tenemos en nuestro corazón y lo podemos compartir. Y cada vez que nosotros aprendemos más del amor, nos enriquecemos mucho más. Entonces, Dios quiere que experimentemos el conocer su amor para que seamos llenos de su plenitud. Es decir, que podamos pensar y comprender plenamente en cuánta medida Dios nos ama. Normalmente cuando empezamos la obra sabemos que Dios nos ama, pero a veces dudamos y decimos: ¿por qué no me usa? ¿Por qué las cosas están así? ¿Por qué la situación ha cambiado? ¿Será que Él me ha abandonado? Necesitas conocer plenamente su amor. Su amor es inamovible, su amor es incondicional, está ahí, conócelo, profundiza en su amor, y Pablo pide eso. Si tu persona, entonces, si tú conoces a una persona, a un lugar, un sentimiento, experiencia o ciencia, nada de esto se compara al amor de Cristo. Conocer a una persona, conocer entonces un conocimiento bíblico, secular, sentir una experiencia, un momento especial en tu vida y cualquier otro conocimiento experimental, sentimental, no se compara al amor de Cristo. Eso nos impulsa, hermano. Eso nos impulsa. Si te das cuenta, si tú dejas de servir a Dios, tu familia deja de servir a Dios, dejas de estar leyendo tu Biblia, estar planificando con el grupo de líderes en tu iglesia, te alejas, ¿sabes lo que pasa? Te enfrías. Comienzas a tener un pensamiento más materialista, más terrenal, comienzas a preocuparte y poco a poco te vas pareciendo en tus actitudes a la gente que no conoce a Dios. Y luego vuelves en sí y dices: ¿qué me está pasando? Y lo que pasa es que estás perdiendo el enfoque y por ende no hay compromiso. Antes estabas muy dispuesto: pastor, estaré a esa hora, pastor, entraré a esa reunión, pastor, ¿qué se necesita? ¿Qué hay que hacer? Pastor, ¿por qué no oramos? Pero ahora tu lenguaje es diferente: pastor, no voy a poder, quizás otro día, tengo cosas, hay problemas. Entonces, y has perdido enfoque. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces has dejado de
meditar, crecer y aprender más del amor de Dios. Es un amor maravilloso. Entonces, Pablo dice, primero, fortaleza espiritual. Fuertes espiritualmente, vamos a estar ahí, pendientes de las cosas de la obra de Dios. Número 2, entender el amor de Dios. Ahora es donde más gente puede experimentar su amor, porque cuando vienen las pruebas, vemos a un Dios cercano. Y número 3, en el versículo 19 de Efesios, estamos en Efesios 3, en el verso 19 la Biblia dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y en el verso 20 dice, y a aquel, que está en mayúscula. Aquel se refiere a Cristo, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Pablo alaba al final y dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo está en la cárcel, no se puede congregar. Pablo entonces está en su corazón diciendo, cuán grande Dios tenemos. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Pablo obviamente está animando y diciendo, hermanos, sigan adelante, sigan comprometidos con su iglesia. Él está haciendo una obra grande. Conozcámosle a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante. Podemos pedir algo a Dios y pensamos, estoy pidiendo mucho, pero el versículo está diciendo, Dios puede hacer mucho más. Tú le pides así, Él hace una medida más grande de lo que pedimos según su poder que actúa en nosotros. Entonces seamos llenos de la persona de Dios, seamos llenos. Compromiso en nuestra iglesia va a venir cuando eres lleno de su persona. ¿Qué quiere decir lleno de su persona? Si ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. Entonces, una vez más, estamos hablando de madurez. Es de que cada área de nuestra vida esté saturada por Dios. Llénate de su palabra. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Dios mora en abundancia. Mora en abundancia. No dice que solamente pequeños extractos de la Biblia. Habla acerca de estar rebasando. Llénate de su carácter, imitando a Dios. En Efesios capítulo 5, versículo 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, que busquemos ser como Él. Luego dice, en Gálatas 5, 22 al 23, los frutos del Espíritu, que nos llenemos de su carácter, de que seamos como Él. Llenarnos de servicio, adoración, comunión, bendición. Muchas veces, hermanos, no cambiamos, no estamos sirviendo, ni queremos hacer nada para Dios porque no estamos llenos de su plenitud, no estamos llenos de su palabra. Antes de hacer algo para Dios, entonces llénate de Dios, llénate de Él. Sé como Cristo, busca lo que Él buscó, habla como Él hablaba, haz como Él hacía, y lo que vas a hacer es estar amando a tu iglesia, cuidando de tus hermanos, involucrado en misiones, involucrado en testificar, involucrado en enseñar, involucrado totalmente en la obra de Dios. Y no tanto, hermano, es algo que el pastor te pide, es algo que va a fluir después de estas tres cosas. Pablo entonces pide de rodillas tres cosas por su iglesia, que no están cerca. Él está lejos, él está encarcelado. No hay comunicación, no hay comunión personal cercana. Pero Él pide tres cosas para que la iglesia siga adelante cumpliendo el plan de Dios. Porque tenemos un privilegio. Hermano, ser parte de una iglesia es tener un privilegio muy grande. Ser líder, un siervo en una iglesia, es un privilegio maravilloso. Pablo decía que por la misericordia de Dios, Dios lo puso como apóstol. Doble gracia. Primero, ser salvo, que no lo merezco. Y dos, estar en el ministerio al menos indicado. Pablo, que perseguía a la iglesia. Entonces Dios ha sido doblemente bueno si tú estás sirviendo en la obra, en el ministerio. Entonces, hermano, si tú has dejado de estar involucrado, ya no te reúnes en forma virtual, con llamadas, con el grupo, el equipo que está haciendo cosas para Dios. Joven, quizás tú te has dejado llevar por otras situaciones. Quizás en vez de estar en los negocios de tu padre, te has involucrado más en los negocios de la vida, del mundo, y has perdido enfoque
Entonces, 3 cosas. Llénate de su poder. Poder espiritual. Necesitamos poder espiritual. Necesitamos su fuerza. Y pídele a Dios hoy día, Señor, lléname para hacer tu obra. Número 2, necesitamos nosotros entender su amor. Entiende su amor. Profundiza su amor. Dios mira cómo nos ha cuidado y nos va a cuidar siempre, aun en los momentos de profunda tristeza, dolor, necesidad. Ahí está nuestro Dios, y llénate de Él, de aquel que es poderoso. Él cuida a su iglesia, así haya pandemia, así haya persecución, lo que venga a la iglesia, Él la va a cuidar, porque Él ha prometido. Entonces, ¿quieres ser parte de esto? Sigue adelante, hermano, sigue adelante. Sea fuerte espiritualmente, conoce más del amor de Dios, y entonces llénate de Él, de su persona. ¿Qué va a pasar? Vas a estar como loco haciendo la obra de Dios, porque cuando hay amor, cuando entendemos su amor, cuando hay fortaleza, hay comunión con Dios, entonces la iglesia sigue marchando. Entonces espero que haya sido de bendición esta lección. Siga adelante, hermano, joven, en este congreso de jóvenes, que tú puedas tomar decisiones para involucrarte más, porque hay mucha necesidad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Les animo a que sigan adelante. Dios les bendiga, hermanos.